Leemos entonces en el libro de Cantares, en el capítulo 2 y el versículo 3. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra que deseaba me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Una de las cosas que definen el amor en una relación, en un noviazgo, en un matrimonio, pues es que este amor es correspondido, ¿no? Este amor es correspondido del uno para el otro y viceversa. Si solamente es por una parte, ¿no? Solamente es uno que ama al otro, al cónyuge o al novio, al prometido, y la otra persona no, entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema. O también, si se ama, ¿no? Pero como no sé, las novelas así antiguas, ¿no? Se ama pero así en secreto y el otro no se entera, ¿no? Y es aquello que se dice un amor platónico, ¿no? Pues entonces, ¿esto de qué sirve? Porque ese amor ni es conocido ni es correspondido. Bien, pues esto es así también, por supuesto, en la relación en este matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia y Cristo y las almas de los creyentes, este matrimonio, que como todo matrimonio es una alianza. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de la alianza, del pacto de gracia entre Cristo y la Iglesia. Este pacto, esta alianza entre Cristo y la Iglesia, los creyentes, es correspondido. No solo que debe ser correspondido, ¿no? Por parte nuestra, ¿no? Porque sin duda es así. No solamente que tal vez no pueda llegar a serlo, ¿no? Por parte de Jesús hay buena voluntad, pero no se sabe si por parte de la esposa será así o no, tal vez. No, indudablemente será así. Indudablemente el amor de Cristo por su Iglesia es un amor correspondido, porque esta es, entre otras cosas, la naturaleza del pacto de la gracia. La naturaleza del pacto de la gracia es que Cristo ama a su Iglesia, se entrega por ella, para que ella a su vez, pues por esta gracia, sea movida a la fe y al amor. Y todo esto Él lo produce internamente, eficazmente, por su Espíritu Santo en el interior. Es correspondido. Y esto se ve, lo estamos viendo en lo que ya hayamos leído, pero incluso en este pequeño versículo. Porque, a ver, la semana anterior nos quedamos con las palabras del esposo acerca de la esposa. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Estas son las palabras del esposo para la esposa. Un lirio que destaca sobre los espinos. Y ahora dice, pues, la esposa acerca del esposo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces la esposa también lo compara de entre, ¿no? Los demás, en este caso los árboles silvestres, lo compara pues a un árbol pues agradable, bello, hermoso, el manzano. Entonces vemos que se está correspondiendo, ¿no? Hay un lenguaje muy parecido, pero centrándonos en lo que dice aquí el versículo 3, también podemos ver cosas importantes, muy importantes, que nos vienen muy bien, que nos son muy útiles, cosas acerca de Cristo, ¿no? Y de nuestra relación con Él. Lo podemos, de manera que lo podamos recordar bien. Lo podemos resumir todo acerca de tres palabras, ¿no? Primero, el manzano. Segundo, la sombra.
y tercero, el fruto. El manzano, sombra y fruto. Es de lo que habla, en definitiva, este versículo. Entonces, primeramente, lo primero, por lo tanto, sorprende a lo mejor esta comparación, como el manzano entre los árboles de silvestres, ¿no? Esta comparación del manzano y el resto de los árboles. ¿Por qué esta comparación de este árbol en particular con los demás? ¿Tiene algún sentido en concreto, algo en particular? Pues seguramente la clave de todo resida en lo que dice de los árboles silvestres, ¿no? Se le compara con ellos, ¿no? Los árboles silvestres. Bueno, pues nosotros para los de la ciudad, ¿no? Salimos al campo y todo nos parece bonito, todo nos parece hermoso, qué bonito es, ¿no? Y todos los árboles nos parecen igual, ¿no? Son bellos y hermosos, ¿no? Pero, bueno, no todos los árboles son iguales, ¿no? Y todos los árboles dan el mismo resultado, ¿no? Hay, y ya para empezar, los frutos, ¿no? Si nos encontramos un árbol en el campo que da fruto, normalmente los frutos de los árboles en el campo son más ácidos, ¿no? No sé por qué uno va y se encuentra, pues, la misma pera o el mismo fruto que se lo compra en el supermercado, pero está mucho más ácido. Pero aquí también está hablando de la sombra, no son igual todos los árboles. Y es curioso que hay árboles que, bueno, tienen un nombre que esta propiedad, pero bueno, hace que impide que a su alrededor crezca la vegetación, ¿no? Porque eso le hace competencia. Son sobre todo árboles como el nogal, los pinos, ¿no? Los eucaliptos. Si vamos ahí miraremos que alrededor no hay mucha vegetación. Sin embargo, hay otros árboles más generosos y entre ellos está el manzano, ¿no? Que favorece la vegetación a su alrededor, ¿no? Bien, pues esto es importante porque se está comparando al manzano, la sombra que él da y el fruto que él da con los árboles silvestres, sus frutos por lo tanto, y su sombra. Y está hablando por lo tanto de Cristo, que es mucho más superior a cualquier otro árbol que pueda dar sombra, que pueda aparentemente dar fruto. Aquí está hablando de Cristo y todo aquello que en el alma de los hombres pueda ser su rival, ya sea de religiones o ya sea simplemente los ídolos que uno se planta en su corazón y que hace preferir esas cosas, esos rivales, a Cristo. Estos árboles silvestres, los frutos que dan, son ácidos que no se pueden comer. La sombra que dan no es agradable ni mucho menos. Cristo es el nombre sobre todo nombre, y esto no solamente está hablando de su soberanía, de que Él es digno de recibir la gloria y la honra por cuanto Él es Dios, no solamente está hablando de su majestad, está hablando de todo esto, pero también está hablando de lo bueno que Él es, de lo agradable que Él es, y que no se puede comparar nada ni nadie, ningún otro nombre a Cristo, y sin embargo la gente lo hace y prefiere otros nombres, otras cosas a Cristo. Tal vez les parece más interesante, incluso tonterías, ¿no? Como, bueno, ¿en qué vamos a ocupar un domingo por la mañana, ¿no? Vamos a hacer una bonita escena de felicidad doméstica, ¿no? Nos vamos a levantar tarde y nos vamos a ir a comprar chocolates con churros calentitos y lo vamos a comer en casa tranquilamente.
y vamos a estar pues poniendo música de fondo y vamos a estar leyendo pues la prensa, ¿no? Los suplementos del domingo, ¿no? O viendo la televisión. Qué felicidad, ¿no? Eso lo prefiere mucha gente a Cristo. La mayoría de la gente, de hecho, que se quedan en sus casas para no venir a escuchar acerca de Cristo o alabar a Cristo los domingos, por ejemplo, por la mañana. Aunque bueno, se tienen que hacer mañana y tarde, ¿verdad? Porque es el día del Señor. La felicidad doméstica. Después está la felicidad de extramuros, ¿no? La del exterior. De aquellos que agarran la bicicleta y pues se marcan 40, 50 kilómetros, ¿no? Acaban medio muertos, pero no pasa nada, han hecho la umbría, ¿no? Y la gesta, y bueno, pues van a pasarse toda la tarde en la cama, recuperándose del esfuerzo, ¿no? Y además se han arriesgado la vida con todos los coches que pasan, ¿no? Y eso la gente lo prefiere a Cristo, antes de venir a la iglesia, a escuchar de Cristo y alabar a Cristo. Qué tontería, ¿no? Eso es mejor que Cristo. Eso, ¿qué nos proporciona? ¿Qué tiene eso de realmente utilidad para nosotros, para nuestras almas, para nuestra vida? Nada. Es solamente algo estético. Es algo estético. Y en el fondo, cuando se prefiere a Cristo con estos ídolos del corazón o en las religiones, otras religiones, otros nombres, esos son ídolos del corazón. ¿Y por qué es? Sobre todo por algo estético. Porque te imaginas que eso es más bello, que eso es más hermoso. Cuando no es así. Si tiene alguna belleza, es lo que dice el proverbio, como el zarcillo de oro en el hocico del cerdo. ¿Verdad? Sí, es bonito el zarcillo de oro, ¿verdad? Pero está en el hocico de un cerdo, ¿no? Un animal impuro e inmundo, y que no limpia, ni purifica, ni trae justicia, ni santidad, todo lo contrario que Cristo. Y uno se imagina que aquello que prefiere a Cristo es más que Cristo, o es mejor que Cristo, o es más bello que Cristo, y eso es una mentira, horrible mentira. El fruto que da o es amargo, o es ácido, o está podrido. Y la sombra no da ninguna sombra para cobijarse como la de Jesús. Por eso no se puede preferir nada a Jesús. Por eso uno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para hablar, para escuchar, para leer, para alabar a Jesús. Aprovechar el tiempo, porque el tiempo, de verdad, y es breve. Lo sabemos, ¿no? Los mayores lo sabemos un poquito más, los jóvenes lo saben en teoría, pero el tiempo es muy breve. Y hemos de emplear nuestra vida en conocer todo lo que podamos a Jesús y estar todo lo que podamos con Él. Él es mucho más que cualquier otro nombre. Así comienza pues la carta a los Hebreos, mucho más que los ángeles, mucho más que Moisés, mucho más que todo el sistema incluso religioso del Antiguo Testamento, con todo, y eso que había sido instituido por Dios, no se puede poner por encima de Cristo. No hay nada que se pueda poner encima del nombre de Cristo. En nuestro corazón no hay nada que se pueda poner en su lugar. No hay nada que se pueda amar más que Cristo. Nada. Él es el único que trae la gracia y la verdad. En Él, en su boca, se vierte la gracia y la verdad. En Él ha puesto el Padre toda gracia, toda bondad, para que nosotros podamos recibirlas a través de Cristo. No podemos, pues, dar un solo paso lejos de Cristo, alejándonos de Él, ni sin Cristo. Entonces vemos esto en cuanto a la comparación con el manzano, pero podemos también ver acerca de la sombra. Este sería el segundo agrupamiento, se puede decir, ¿no? En este versículo. A su sombra que deseaba, me senté. A su sombra que deseaba, me senté. Si tenemos la Reina Valera del 60, pues a lo mejor
nos puede, pues, bueno, no, esto lo vamos a mejor, sí, mejor lo vamos a considerar después, cuando estemos hablando del fruto. La sombra, por lo tanto. Entonces, bueno, ya menos mal, ya ha pasado el calor, ¿no? Del verano, ya viene la normalidad, ¿no? Después de las semanas que ha apretado fuerte en agosto y ha sido dificilito. Ha sido dificilito, pues, a veces según qué días, ¿no? El trabajar, etcétera. Pero ya no hay otra alternativa, hay que vivir, ¿no? Hay que trabajar y hay que, pues, continuar con la normalidad. Y entonces, bueno, pues cuando en estos días de calor, pues si hemos paseado por la calle, seguramente por la sombra. Si no hay sombra, mal asunto, ¿no? Mal asunto, entonces, ¿cuánto se agradece la sombra en el campo o en la ciudad más aún, todo cemento? Y bueno, pues fijémonos de que en la Biblia se compara a Dios mismo con la sombra. Cuando Él liberó a Israel de Egipto, ¿no? Él cubría al pueblo con la nube de día y también con la columna de fuego de noche. Y esa nube, a ver, no sé si no hemos parado a pensar, que era solamente algo visual, sí, visual, pero también era que le cubría porque estaban en el desierto, imaginémonos, ¿no? Y les protegía, por lo tanto, del calor. En los salmos nos encontramos muchas veces con esta expresión, ¿no? De las alas de Dios. En el Salmo 17, versículo 8, guárdame como la niña del ojo, escóndeme con la sombra de tus alas. En el Salmo 36, versículo 8, Salmo 36, versículo 8, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 57, versículo 1, en la sombra de tus alas me ampararé. O en el versículo 63, y allí leemos también en el versículo 8, porque has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré. Versículo 7. Dios mismo es esta sombra, como ya por último leemos en Isaías capítulo 25 y versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, la tormenta, ¿no? Sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pues sombra contra el calor. Y después está el maravilloso Salmo 91 que todos conocemos bien, ¿no? El que mora a la sombra del Altísimo, ¿no? Vamos a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar a la sombra del Omnipotente, morar a la sombra del Señor. Así es Dios a todo aquel que se refugia en Él. Él es esta sombra y este ayudador y este refugio. En primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 2, allí también leemos, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay roca como el Dios nuestro. No hay roca, no hay amparo, no hay refugio. Él es el ayudador de todo aquel que se refugia en Él, ¿no? Hebreos 13, cuando dice que Él es nuestro ayudador, por lo tanto no temeré lo que me hará el hombre.
La ira del hombre puede ser como el turbión, puede ser pues como el calor del desierto, pero el Señor es nuestro refugio. Y esto es una cosa que solamente se puede conocer de manera personal y se puede conocer de manera, se puede decir, por experiencia, ¿no? Si uno se ha refugiado a la sombra de Dios o no. Si uno, pues en sus aflicciones, se ha refugiado en la gracia que Dios ofrece y en su nombre y en su gracia y en su poder, o no es así. Si uno conoce esto por experiencia, pues es algo que solamente dice la Biblia, pero que uno no para mucho atención en ello. Él es el refugio, Jesucristo, es entonces quien nos da esta sombra también. No utiliza esta palabra, pero también está en lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Venid a mí todos los fatigados y cansados, que yo os haré descansar, ¿no? Bien, pues eso es porque Él, siendo Dios, tomó nuestra naturaleza. Siendo Dios, Él, pues se tiene de qué compadecerse, porque Él sufrió como nosotros, porque Él se puso en nuestro lugar, porque Él aprendió por medio del sufrimiento la obediencia. Él se compadece de nosotros y por lo tanto Él es entonces nuestro sumo sacerdote para hallar el socorro, ¿no? En el tiempo justo, en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado. Y no viene con retraso. No viene con retraso el Señor Jesús. Él, ni la ayuda de Dios, ni su protección, viene a su debido momento. Así, por lo tanto, hemos de tener esto presente y pensar si realmente nos hemos refugiado a la sombra de sus alas. Porque podría darse también el caso de lo que dice Mateo 27, el versículo 37. Bueno, pues cuando dice que cuántas veces quise reunir a... Estoy aquí, 7. Más. Cuando dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogeros bajo la sombra de mis alas y no quisisteis. Versículo 23, capítulo 23, versículo 37, perdón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Y nos puede sorprender esto, pero los hombres, como dice el Evangelio de Juan, prefieren sus pecados y prefieren las tinieblas, la oscuridad, a Cristo, a la luz, a la vida. Y pues Dios quiere reunir a su pueblo, le envía su palabra para que se cobijen a la sombra de sus alas y experimenten cuán bueno es el Señor, y el pueblo no quiere. Bien, pues para que eso sea así también, miremos ahora lo que dice acerca del fruto. En tercer lugar, miremos acerca del fruto, volvemos aquí a Cantares, el capítulo 2, el versículo 3. Y lo que decía entonces: así es mi amado entre los jóvenes, a su sombra que deseaba me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y para hablar del fruto, primeramente, lo que quería comentar también de la sombra. Leemos aquí, decimos, sombra que deseaba me senté. Y bueno, pues si tenemos la Reina Valera o estamos acostumbrados a esta lectura, pues aquí dice a la sombra del deseado o a la sombra de mi deseado, ¿no? Y aquí dice a la sombra que deseaba.
que, como vemos, está también así inclinado para decir que esa palabra no estaba en el original. Literalmente es: a su sombra y deseé y me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. A su sombra deseé, me senté y su fruto fue dulce. ¿Qué tiene de particular esto? ¿Por qué lo comento? Porque aquí hay algo importante. ¿En qué otro lugar de la Escritura encontramos que una mujer se planta delante de un árbol y deseó, codició el fruto, lo tomó y lo comió? ¿Cuál fue el otro pasaje que encontramos así? Efectivamente, Génesis 3. Génesis 3 es entonces la contrapartida de este pasaje. Es lo opuesto a este pasaje. Allí la mujer deseó el fruto prohibido, lo codició y, contraviniendo, desobedeciendo, comió él y le dio a su marido, que comió así como ella. Bien, ella fue engañada por el diablo, que dijo que comiendo tendría la sabiduría, el conocimiento, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y apeteció ese fruto, pero encontró al final que ese fruto, ¿qué era? Amargo. Amargo como la muerte misma. Como comer una fruta podrida, pues igual. Entonces todo eso fue un espejismo que el diablo le puso delante. Y el diablo es lo que hace. Nos pone un espejismo. Antes de pecar siempre nos dice que haciéndolo nos va a ir bien. Y el resultado va a ser bueno. Y entonces nos dejamos nosotros llevar por esos espejismos y pues hacemos esto mismo. Bien, fue un engaño porque ni su fruto fue bueno, sabroso a la boca, ni tampoco su resultado fue bueno como dijo el diablo. Sin embargo, dice que su fruto fue dulce a mi paladar. Según la Biblia, ¿cuál es lo que es dulce a nuestro paladar? En el Salmo 19, versículo 10, allí leemos: deseables son más que el oro, los juicios del Señor, la palabra de Dios, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. En el Salmo también 119, en el versículo 103, también ahí leemos: cuán dulces son a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Y están también los profetas, Ezequiel capítulo 3, que tomó también el rollo de las palabras de Dios y fue dulce en su boca como la miel. Y esto es lo que ocurre cuando se come la palabra del Señor. Uno se alimenta verdaderamente de esta comida espiritual que es la palabra del Señor, que es dulce a nuestra boca, que es dulce a nuestra alma, que nos da vida, que nos hace bien. Los espejismos del diablo no hacen nada de esto. Sin embargo, la palabra de Dios y comer la palabra de Dios sí que hace esto. Y bueno, están estas dos opciones que Dios presenta siempre a los hombres. He aquí os he presentado la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, lo podemos leer, siglo XV. La vida y el bien, si oís mi palabra y la recibís; la muerte y el mal, si la rechacéis. Escoge pues la vida. Escoge pues la palabra del Señor. Escoge pues, como hemos visto, a Cristo por encima de todas las cosas. Escoge pues la vida. Y no te dejes engañar por otros espejismos o por otros nombres que
que pueden parecer bellos, pero que al final el camino suyo es un camino de muerte. Y ya por último, una palabra final, porque estas palabras que vemos aquí realmente es sí y amén en Cristo. Y esto es lo que el Señor va a dar a su pueblo. Va a dar a su pueblo el poder estar gozando de Cristo para siempre y de su bondad y probar y gustar cuán bueno es este estado en la gloria después de su venida. Vamos a estar con Él y vamos entonces a deleitarnos sin fin. A deleitarnos sin fin de estar con el Señor y de tener esta comunión directa con Dios, de tener esta comunión directa con nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Pero fijémonos también en lo que hemos de tener también ciertamente presente, que la Biblia nos habla del resplandor de su venida. Nos habla, por lo tanto, de ese tiempo anterior a su venida, que va el Señor enviar su gloria a su pueblo y lo va a restaurar y lo va a embellecer sobremanera ¿para qué? Pues para que sea presentada la Virgen, para que sea presentada la novia en la boda del Cordero. ¿Verdad? Cuando hay una boda, las novias se presentan con los mejores trajes de gala. Y ha de ser así, distinto, con la boda del Cordero. La iglesia se ha de presentar con él con un traje desgarrado, roto, manchado, sucio, ¿no? Ha de ser un traje limpio, radiante, y en el que el Señor sana y restaura todos los desgarros que hay en el cuerpo, porque los hay. Bien, pues entonces hemos de tener presente que el Señor lo va a hacer. No solamente que lo vaya, posiblemente lo hará, el Señor lo va a hacer, el Señor va a restaurar así a su iglesia, porque el Señor va a venir. Tan cierto como luce el sol hoy, el Señor va a venir. Y tan cierto como Él va a venir, también Él va a mostrar la aurora de su venida antes. Bien, pues entonces, apresuremos esta venida, hermanos. Apresuremos esta venida, porque va a venir. Apresuremos esta venida, hermanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ya con esto es mucho, hermanos. Ya con esto es mucho. Probar y desear esta leche espiritual no adulterada y comamos de ella. Pero hermanos, no comamos un poquito, hermanos, comamos hasta saciarnos, que sea para nosotros la palabra de Dios un festín, que sea un banquete, ¿verdad? Que sea un banquete en el que comer hasta saciar, ahí no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema comer hasta que no pueda uno más y más aún todavía. No seamos escasos, hermanos, con la palabra del Señor. No seamos escasos. Nadie va a decir nada si alguien lee demasiada Biblia, si alguien quiere comprender y crecer en el conocimiento de la palabra. Crezcamos en la palabra, ¿no? Porque es eso. Hemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Cristo, pues no se va a casar también con una novia, sí. Él va a casarse con su prometida, con su novia, en su estatura. El Señor va a hacer esta obra que nos va a parecer esto a lo mejor increíble, pero el Señor lo va a hacer.
ese va a ser el resultado, que todos los que son suyos van a estar tan llenos de Cristo y tan llenos de Dios, tan llenos de su palabra, que no, serán, por una parte, irreconocibles para su carne, pero también estarán aptos para su venida. Estemos, pues, de esta manera, ¿no? Con con el candelero, ¿no? Y con el aceite del candelero, para que cuando venga nos halle así a cada uno. Que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.